Buenas tardes, vamos a iniciar con el encendido de velas de Shabbat. Baruch Hashem Yahweh Eloheinu. Baruch Hashem Yahweh Echad. Te damos gracias, Rey de Reyes, Rey del Universo, porque nos permites y nos concedes tener luz en nuestro hogar, la luz de tu Torah. Te pedimos tu bendición en esta noche de Shabbat, Señor, para que tú nos permitas estar felices, Señor. Encendemos estas velas en tu honor, Padre, recordando que tú eres la luz de nuestra vida, la luz de nuestro hogar y la luz de nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos en la semana. Te pedimos, Señor, que tú permitas que este Shabbat sea de bendición para nosotros y para nuestra familia. Bendícenos con tu shalom, Padre Santo, y con tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque con tu luz, Señor, podemos brillar nosotros también y tener luz para las naciones. En el nombre poderoso de nuestro Mesías Yeshua te damos gracias y te pedimos esto. Amén. 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 Ahora vamos a hacer la bendición de nuestros hijos, de nuestra familia. David. Venga. Yahweh los bendiga y los guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahweh tenga misericordia de ustedes y les dé gracia. Yahweh alce su rostro de ustedes y les dé shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Mesías. Amén. 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 Vamos a poner esto por allá. ¿Ya? Ahora vamos a leer la lectura número 29 y 30, la parashá, número 29 y 30. La 29 se llama Aharei Mot, que significa después de la muerte, y vamos a leer también Kedoshim, que significa santos. Amén. Y la lectura es de Levítico 16, versículo 1 hasta el capítulo 20, 27. La primera liyá es del 16, 1, 24. ¿Quién quisiera leerlo? Levítico 16, del versículo 1 al 24. Yo lo leo. Yahweh habló con Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, por haber ellos ofrecido fuego extraño en la presencia de Yahweh, y por lo cual murieron. Y dijo Yahweh a Moisés, habla a tu hermano Aarón para que no entre al santuario en cualquier tiempo, a la parte interna que está ante el propiciatorio del arca, para que no muera, pues yo me apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Pero Aarón podrá entrar con esto en el santuario, con un novillo como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto completo. Se vestirá con la túnica santa de lino fino blanco, la vestidura interior de lino fino blanco estará sobre su cuerpo, se ceñirá el cinto de lino fino blanco y se colocará la mitra de lino fino blanco sobre su cabeza. Pues estas son las vestiduras para el santuario.
lavará su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Luego tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de 1 año como ofrenda por el pecado, un carnero como holocausto. Entonces Aarón ofrecerá por él un toro como ofrenda por su pecado, luego hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los 2 cabritos de 1 año y los presentará vivos delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo. Y Aarón echará suerte sobre los 2 cabritos, una suerte para Yahweh y la otra para Azazel. Entonces Aarón ofrecerá a Yahweh el cabrito sobre el que haya caído la suerte para ofrecerlo como ofrenda por el pecado. Pero el cabrito sobre el que haya caído la suerte para Azazel lo presentará vivo ante Yahweh para hacer la expiación sobre él. Luego enviará a Azazel al desierto. Entonces Aarón ofrecerá el toro de la ofrenda por el pecado, el cual es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Inmolará pues el toro de la ofrenda por el pecado. Después tomará el del altar que está ante Yahweh un incensario lleno de carbones encendidos y llenará sus puños con incienso muy aromático y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahweh para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del toro y la rociará con su dedo frente al propiciatorio hacia el oriente. También rociará de la sangre delante del propiciatorio 7 veces con su dedo. Después inmolará el cabrito de la ofrenda por el pecado que corresponde al pueblo y llevará su sangre detrás del velo. Y hará con su sangre como hizo con la sangre del toro y rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así haría expiación por el lugar santo a causa de la inmundicia de los hijos de Israel, por su iniquidad y por todos sus pecados. De la misma manera hará expiación por el tabernáculo, el cual está entre ellos en medio de su inmundicia. Y nadie estará en el tabernáculo cuando él entre para hacer expiación en el lugar santo, hasta que él salga y haga expiación por sí mismo y por su casa, y toda la congregación de los hijos de Israel. Después saldrá al altar que está ante Yahweh y hará expiación por él y tomará de la sangre del toro y de la sangre del cabrito y la rociará sobre los cuernos del altar alrededor. Y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo y lo purificará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Hasta 24. Cuando haya acabado de hacer expiación por el lugar santo, por el tabernáculo y por el altar, presentará al cabrito vivo. Impondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del cabrito vivo. Y confesará sobre él toda la transgresión de los hijos de Israel, toda su iniquidad y todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del cabrito. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El cabrito llevará sobre sí toda la iniquidad de ellos a una tierra desolada. El hombre dejará el cabrito en el desierto. Entonces Aarón entrará en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino fino blanco con el que se había vestido para entrar en el lugar santo y las dejará allí. Luego lavará su cuerpo con agua en un lugar santo. Después de ponerse sus vestiduras, saldrá y ofrecerá holocausto completo suyo y el holocausto completo del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Pues bueno, era todo cuando había templo era todo pues todo un ritual muy, muy largo y con muchos procesos. Gracias a Yahweh que Yeshua ya fue
el que completó este sacrificio. Yo veo aquí la tipología de Yeshua en esta idea de la expiación. Es pues el perdón del pecado y pues la importancia de confesar los pecados del el sacerdote del pueblo. Hacía sacrificio por él, por su casa y por todo el pueblo de Israel. En este caso, pues, nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote es Yeshua, el cual hace expiación por nosotros. La importancia del orden, primeramente de confesar los pecados, después el cabrito que se iba al desierto a un lugar desolado. Recuerdo como cuando Yeshua dice que iba a echar nuestros pecados hasta el fondo del mar para no acordarse más de ellos. Entonces eso es como el lugar desolado del desierto donde avienta los pecados cuando uno se confiesa. Después lavarte, nos lava con su sangre y nos limpia. Nos da vestiduras nuevas. Ujú. Pues la verdad que está muy interesante esta lectura y tiene cierto misterio en cuanto a Azazel. Hasta la fecha no se sabe exactamente qué es o quién es Azazel. Algunos piensan que es una montaña, otros piensan que es un precipicio, otros piensan que es una especie de ángel caído, otros piensan que son dos, que es la conjugación de los nombres de dos ángeles caídos. Eh, eh, Podría ser cualquier cosa. Lo único que deberíamos de tener cuidado es pues de hacer un invento nuestro, ¿no? De que es Azazel. Algo curioso también es de que de esta lectura sale la frase chivo expiatorio, precisamente por el chivo que cargaba las culpas de todo el pueblo y que lo mandaban a Azazel. Otra cosa interesante aquí es que el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo y tenía que hacer todo este proceso de purificación porque si no moría y entonces ya no podía llevar a cabo su propósito o su misión de entrar al lugar santísimo. Gracias a Yeshua que hizo su sacrificio y podemos leer en Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10, ajá, sí es 10, del 19 al 22. Dice, puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Yeshua, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, su carne. Y por cuanto tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos entonces con un corazón genuino y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestro cuerpo con agua pura, haciéndonos firmemente de la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que nos prometió. Entonces ahora nosotros tenemos acceso a entrar al santuario gracias al sacrificio que hizo nuestro sumo sacerdote. Entonces eso es una bendición muy grande. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno,
Entonces seguimos con la segunda lectura, que es del versículo 18 al 24. ¿Quién lo quisiera leer? Perdón, no, leíste hasta el 24, ¿verdad? Sí. Entonces es del 25 hasta el 17:7. Yo lo leo. A ver. Luego llevará al altar la grasa de la ofrenda por el pecado. El que llevó el cabrito para Azazel lavará sus vestidos y se bañará, y después podrá entrar en el campamento. Pero al toro de la ofrenda por el pecado y al cabrito de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada al lugar santo para hacer expiación, lo sacará fuera del campamento y quemarán en él su piel, su carne y su estiércol. Y el que los queme lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con agua, y entonces podrá entrar en el campamento. Esto será estatuto permanente para ustedes. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, se humillarán y no harán labor alguna, ustedes y los prosélitos que residan entre ustedes, ya que en este día hará la expiación por ustedes para que queden purificados de todos sus pecados y estén limpios delante de Yahweh. Será para ustedes día de reposo, descanso solemne para que se humillen a sí mismos, es estatuto permanente. Y hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ministrar después de su padre. Se vestirá con las vestiduras de lino fino blanco y con las vestiduras santas, y hará expiación por el santuario y por el tabernáculo. También hará expiación por el altar, hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Esto será por estatuto permanente para ustedes, a fin de que haga expiación una vez al año por los hijos de Israel, por todos sus pecados. Y ellos lo hicieron conforme a lo que Yahweh ordenó a Moisés. Habló Yahweh a Moisés diciéndole: habla a Aarón, a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles: esto es lo que Yahweh ha ordenado, diciendo: cualquier hombre de la casa de Israel que sacrifique un toro, o un cordero, o una cabra dentro del campamento, o el que lo sacrifique fuera del campamento, sin llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda a Yahweh, ante el tabernáculo de Yahweh, la sangre le será atribuida a aquel hombre, por cuanto ha derramado sangre. Tal hombre será excluido de entre su pueblo. Para que los hijos de Israel traigan los animales que sacrifican a campo abierto ante Yahweh, es decir, para que los traigan a la entrada del tabernáculo al sacerdote y presenten los sacrificios de paz a Yahweh. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar de Yahweh a la entrada del tabernáculo y ofrecerá la grosura en olor grato ante Yahweh. Y no ofrecerá nuevamente sus sacrificios a los espíritus malignos con los que se extraviaron en pos de ellos. Esto será estatuto permanente para ellos por todas sus generaciones. Aquí vemos nuevamente cómo está recordándoles que es un estatuto permanente celebrar el día de la expiación o Yom Kippur, para que los hijos de Israel pudieran tener perdón de sus pecados. Y algo que he estado pensando, ¿qué sucedería si el sumo sacerdote que le tocaba entrar al lugar santísimo estaba sucio, con alguna impureza? Sabemos que al momento de entrar, pues caería muerto. ¿Qué pasaría si ya murió y no pudo realizar las actividades necesarias para pedir perdón por los hijos de Israel? ¿Qué pasaría? Tiene que nombrarse otro. Yo creo. Probablemente. Lo sacaban con una cuerda y luego nombraban a otro, ¿no? Y tenían que esperar otro año. Tenían que esperar otro año. Entonces, ¿qué pasaba con los hijos de Israel? Al parecer ese año no recibirían perdón, ¿verdad?
así como está relatado aquí, parece que se quedarían sin perdón durante todo un año. O sea, se volvía muy peligroso y vemos cómo era una responsabilidad tremenda ser el sumo sacerdote para llegar justamente a ese momento. Ahora, gracias a Yahweh, tenemos un sumo sacerdote que pudo lograr para siempre ese perdón para todos nosotros. Porque de otra forma, la verdad es que estaba muy difícil, y más con el paso del tiempo, los sacerdotes se iban corrompiendo, incluso pagaban para llegar a ese puesto de sumo sacerdote. Entonces cada vez había más corrupción y obviamente cada vez habría menos perdón para el pueblo. Pero ahora, como ya leímos en Hebreos, podemos tener acceso directo gracias a la sangre derramada por Yeshua. Y hay algo aquí también respecto a Azazel, en el versículo 7, donde dice, y no ofrecerá nuevamente sus sacrificios a los espíritus malignos. Es por eso que muchos refutan la teoría de que Azazel sea algún espíritu, porque aquí dice que no hay que hacer sacrificio a los espíritus malignos. Entonces habría que ver si realmente es como un tipo de sacrificio en caso de que Azazel fuera un espíritu, o no se considera sacrificio, puesto que lo dejan con vida al chivo este. ¿Alguien quisiera opinar? ¿Comentar? No. Pues está difícil saber qué sería, ¿no? Azazel. Ya, además de que no se hacía el sacrificio, como dices. Entonces, ¿quién sabe qué sería? ¿Quién sabe? Es como un símbolo de libertad. ¿Mande? No es como un símbolo de libertad. Pues no, más bien es como un símbolo de perdición, porque para allá van todos los pecados. O sea, en el chivito ese se mandaban, no sé, ahí sí no sé si de forma metafórica o es una forma literal de que al imponer las manos sobre el chivo este, se transferían, bueno, aquí dice que se transferían los pecados del pueblo, pero no sé si es una forma metafórica o literalmente se estaban yendo los pecados ahí en ese chivo. Otros piensan que era un despeñadero donde se arrojaba el chivo y pues se rodaba y se mataba. Pero quién sabe. Yo pensaría, yo voto más bien por esa interpretación. Cuando se habla que se deja en el desierto, uno pensaría que sale un pastor con su chivo y va y lo pierde al desierto. Pero los chivos pues, son listos, ya le usan la manera de dónde conseguir y se regresan y quedan vivos. Pero en este caso la idea es un sacrificio. La idea es el pecado de todo el pueblo sobre el chivo y por lo tanto el chivo tenía que morir porque la paga del pecado es muerte. Entonces yo me quedo con la idea, para mí al menos, de que era un lugar en el desierto que era un despeñadero. Entonces aventaban el chivo y se mataba y se quedaba los pecados con el chivo. Entonces a lo mejor sí es literal que se transferían los pecados, ¿verdad? Porque no tendría caso matar al chivo si no llevar ahí todas las culpas. No se te escuchó bien, Alex. No sé si explicaste por qué dijiste eso. Sí, oí. Estaba pensando que ahorita los ultraortodoxos usan una gallina para transferir sus pecados. ¿Y la matan? Sí, se la ponen en la cabeza, hacen algún tipo de oración y luego la matan. Eso suena muy Muy vudú. muy Sí, vudú. está muy extraño eso. Así es. Sí, está rara. Realmente no me acuerdo cómo va, pero sí he visto varias fotografías de que se los ponen en la cabeza.
Y también hace ratito que lo estaba escuchando, cuando hablaba del sumo sacerdote vestido de lino blanco, me acordé que también muchas comunidades jaredís se visten de blanco en Yom Kippur, pero pues ellos no son, al menos que sean cohen, pues, Ajá, pero no son el sumo sacerdote, ¿no? Y no sé así si es. vestirse de blanco nada más era para una sola persona o para todos. Ah, ¿quién sabe? Pues aquí dice que el sumo sacerdote es el que dice que entraba al santuario con todo, la túnica santa de lino fino blanco, la vestidura interior de lino fino blanco. Sí, pues yo pienso que sí es para los sacerdotes. El sumo sacerdote, pues. Sí es. Pues es que es lo peligroso de estarle agregando cosas a la Torá. Agregando cosas que no vienen aquí Y quitándolo. y quitándole. Quitándole, Ajá, Quitándole y poniéndole está malo ahí. así es. ¿Alguien más quisiera comentar? Si no, seguimos con la número 3, que es del 17:8 al 18:21. Levítico. Sí, sí. 17, 18. Del 8 al Del 8 al 18:21. ok. Les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Yahweh, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel y de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está esta, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave para que sea de que se o porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y a sí misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Entonces, y hasta la noche será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. ¿Hasta ahí? Perdón, Arturo. Es hasta el 18, 21. Perdón. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos.
Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis. Andando en ellos, yo Yahweh vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Yahweh. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, ningún hombre se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Yahweh. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás tu desnudez. La desnudez de la madre de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas y es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. ¿Hasta ahí? Ajá, hasta el 21. 21. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Perdón. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. 21. Hasta el 21. Ah, Ahí. ya me metí en otra conjetura. ¿Algún comentario? Pues aquí estamos viendo precisamente lo que no debes de hacer, ¿no? Andar de mirón, ni andar porque entras directamente en pecado, en expiación, y y es tan común que suceda eso, que creo que pues ahí está uno de los peores abominaciones que Yahweh no tolera. Es lo que yo pienso. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? Yo los versículos 8 y 9, que dice, luego dirás, del verso del capítulo 17, luego le dirás, cualquier hombre de la casa de Israel o de los prosélitos
que habita entre ustedes que ofrezca holocausto completo o sacrificio, sin llevarlo a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo ante Yahweh, tal hombre será excluido de entre su pueblo. Se refiere a un tipo de sacrificio que incluso podía ser para que la misma gente que ofrecía el sacrificio se gozara y comiera de él. Bueno, aún ese tipo de sacrificio en donde el beneficio era para las mismas gentes que lo hacían, tenía requisitos. Y bueno, se habla de lo que es para Yahweh debe ser algo siempre muy especial. Aunque nos gocemos de lo mismo, aún así tenemos que tener mucho respeto y las indicaciones que Yahweh da. En Mateo 5, 23 y 24, pues ahí está hablando de la gente que lleva una ofrenda a Dios. Y dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algún rencor contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. O sea, ¿sí? Y bastante... No sé si se cortó. alrededor. Y se le fue el sonido, hermano Arturo. No lo Perdón. escuchamos porque se fue el sonido. Lo último no se escuchó, nada más lo último. Ajá. Estaba diciendo que para presentar una ofrenda al Señor Dios, se nos hace fácil simplemente presentarla porque, bueno, al fin es para Dios, pero hay requisitos, pues. Y entonces, eso puede ser incluso como una aplicación, vamos, en nuestra enseñanza tradicional. Vamos al templo, pero en ese ir al templo, bueno, había que ponerse la corona de santidad, ¿cómo se llama? La aureola de santidad, muy educados con todos los hermanos, venimos a alabar a Dios, venimos a servir a Dios, porque por cierto, las reuniones se le llaman servicios, aunque la gente no sirva para nada, en el sentido de la reunión, no que en sí no sirva de nada, no. Pero ahí en la reunión realmente no hace nada. Puede que hace más servicio el barrendero, puede hacer más servicio que, sí, sin duda el maestro o el predicador o el músico, y no el montón de gente que va a sentarse, porque no van a ningún servicio. Van a recrearse en algo bonito, bello, la palabra, etc. Pero bueno, el hecho es que el corazón de uno, al ir a la iglesia, estoy hablando en conceptos y esquemas tradicionales, uno tiene problemas, va enojado con la esposa, va enojado con los hijos, va con dificultades de todo tipo, y solamente el bulto es lo que importa. El bulto bien bañadito, bien peinadito, buenos modales, o medio buenos modales, y a lo mejor muchísimas de nuestras ofrendas y sacrificios que hicimos, pues no sirvieron para nada, porque no estaban de acuerdo al justo juicio expresado por la palabra, ¿no? Así es que muchas veces supimos que teníamos resentimiento nosotros hacia alguien o alguien hacia nosotros y nunca dejamos el culto para ir primero a ponernos de acuerdo con nuestros enemigos o hermanos o no hermanos, para pedir disculpas
o para decir, te disculpo, hermano, te perdono también. Entonces, vamos, la relación con el Señor Dios, Él la hace muy sencilla. Él nos atrae. Pero en esa intimidad que podemos tener con el Señor, muchas veces no la tenemos por nuestra causa, porque no cumplimos los pequeños lineamientos que el Señor Yahweh establece para que esa comunión sea realmente efectiva y no sea solamente de aparato o de forma o para satisfacer nuestras necesidades emocionales, psicológicas, personales, ¿no? Pudiera ser. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Por el momento no. Mi ratón sigue dando vueltas. Fíjense qué interesante cómo parece que no hubiera hilación una cosa con la otra, ¿no? Está hablando de los sacrificios y luego viene la prohibición de comer la sangre y el mandamiento de que debemos derramar la sangre de algún animal cazado, de los que se pueden comer, derramarlo en la tierra y taparla, enterrarla. Y luego de repente se va a las relaciones incestuosas. Está muy curioso cómo pareciera que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero si analizamos, todo está hablando acerca de sangre. Los sacrificios, pues es sangre, la prohibición de comer sangre porque ahí está la vida, y las relaciones inmorales e incestuosas, pues también tiene que ver sangre, tiene que ver la mezcla de genética. En mi versión, en el 21 dice, no recuerdo cómo decía decía algo de Moloch, que no ofrecerían hijos a Moloch, ¿verdad? Fíjense, acá dice, no echarás de tu semen para embarazar a mujer extranjera, no profanarás el nombre de tu Dios, yo soy Yahweh. Qué curioso que en unas versiones diga que esos hijos serían entregados a Moloch, los hijos que se tuvieran con alguna extranjera. Hay un libro escrito por Salomón, de los que les he platicado que han sido escondidos y quitados originalmente de los libros que estaban en la Biblia, donde explica que Salomón tenía muchas mujeres extranjeras precisamente para esto. En nuestras versiones sí viene ahí que Salomón sirvió a Moloch, y la manera de servir a Moloch era sacrificando a los hijos. Pero de alguna manera Dios protege a los hijos de Israel, a los niños que salen de una mujer, de una pareja israelita. Entonces como que Salomón, a pesar de que hizo de las suyas y todo, pero no tenía la autorización de sacrificar hijos de mujeres israelitas. Entonces parece ser que por eso tuvo tantas mujeres extranjeras para consolidar su poder al sacrificar esos hijos a Moloch. Fíjense qué interesante, ¿no? Y terrorífico al mismo tiempo. Así es. Así es. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo no. Bueno, si no, seguimos. Es el 18:22 al 19:14. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Ajá. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se podrá delante de animal para ayuntarse con él.
esta versión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis. En todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo quité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminaréis en ella. Yo, Yahweh vuestro Dios. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Yahweh vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Yahweh vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Yahweh, ofrecedlo de tal manera que sea acepto. Será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedara para el tercer día será quemado en el fuego. Y si comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Yahweh. Y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahweh vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Yahweh. No sé. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No detendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Yahweh. ¿Hasta ahí? Sí, perdón. Sí, hasta ahí. ¿Comentarios? ¿Alguien quiere comentar algo? No. Pues aquí donde dice el 9, que cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Atomilco, como la señora que me ayudaba ahí en la casa, me decía que sus hijos habían ido a recoger el maíz porque les habían dicho que ya habían terminado y fueran al pueblo a lo que quedaba. O sea que eso sí se sigue haciendo En algunos lugares. en algunos lugares. Sí, y qué curioso, ¿no? Porque esto es una ley de Dios para Israel y qué curioso que se haga en los Altos de Jalisco. Ahí podemos sospechar algo, ¿no? Todas esas cosas que se hacen sin saber, pues es porque nuestros antepasados lo hacían, pero con el transcurso del tiempo, al convertirse para evitar que los mataran en
en la Inquisición y en todas esas matanzas que ha sido para los hijos de Israel, pues encubrieron sus creencias y todo, pero todo eso se fue heredando y con el paso del tiempo se sigue haciendo y la gente no sabe por qué y es una de las leyes de Dios. ¿Mande? Y es bendición. Y es bendiciones, exactamente. Porque va la gente necesitada. Sí, así es. Y qué curioso, ¿no? Que también esté hablando que cuando se ofrezca un sacrificio de paz, que será comido el día que lo sacrifiquen y al día siguiente. Pero lo que sobre para el tercer día, eso sí ya será quemado al fuego. Y si se come algo en el tercer día, es una abominación, no será acepto. Qué curioso, ¿no? Son 3 días, igual que el tiempo que estuvo Yeshua en el sepulcro. Ajá. Y bueno, tienen algunas otras leyes sociales. Si no hay más comentario, entonces seguimos al versículo 15 al 32. ¿Quién lo quiere leer? Levítico 19, del 15 al 32. No serás parcial en el juicio. No serás parcial en el juicio. No favorecerás al pobre, ni tratarás con deferencia al poderoso, sino que juzgarás a tu prójimo con justicia. No calumniarás a los de tu pueblo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo, porque yo soy Yahweh. No odiarás a tu hermano en tu corazón, ciertamente amonestarás a tu prójimo, haciéndole ver su error, para que no cargues con pecado por causa de él. Con los miembros de tu pueblo no mantendrás enemistad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Guardarán mis mandamientos. No ayuntarán su ganado mezclándolo con otra especie de ganado, ni sembrarán sus campos con mezclas de semilla. No se pondrán vestidos hechos de materiales mezclados. El hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer, siendo ella una sierva adquirida por otro varón, pero que la redención no se haya otorgado ni su libertad le haya sido dada, se investigará respecto de ellos, pero no se les dará muerte, por cuanto ella no había sido liberada. Él traerá su ofrenda a Yahweh a la entrada del tabernáculo, un carnero como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación por él ante Yahweh por el pecado que cometió con el carnero de la ofrenda por el pecado, y así el pecado que cometió le será perdonado. Cuando hayan entrado en la tierra y plantado toda clase de árboles frutales, déjenlos sin cosechar 3 años y no coman de su fruto. Pero en el 4.º año todo su fruto será santo y ofrenda de alabanza para Yahweh. Y el 5.º año comerán de su fruto para que les aumente su producto. Yo soy Yahweh su Dios. No comerán sangre, no practicarán la adivinación mediante criaturas aladas, ni consultarán a los oráculos. No dejarán crecer el cabello de su cabeza, ni serán trenzas en el borde de su barba. No se harán incisiones en su cuerpo por causa de una persona muerta, ni harán tatuajes. Yo, Yahweh. No permitirás que se prostituya tu hija, para que la tierra no se prostituya y se llene de pecado, sino que guardarás mis mandamientos
y mostrarás respeto por mi santuario. Yo soy Yahweh. No recurrirán a los espíritus familiares, ni a los adivinos, ni los consultarán para que no se contaminen con ellos. Yo soy Yahweh, su Dios. Te pondrás de pie, yo soy Yahweh, tu Dios. Cuando un prosélito resida entre ustedes, no lo maltratarán, sino que... Era hasta ahí, hasta el 32. Te pondrás de pie ante el anciano y honrarás al que es mayor que tú y tendrás temor de tu Dios. Yo soy Yahweh Dios. Ajá. Bueno, así es que ya saben, cuando me presente por su casa, ya saben la regla que hay, ¿eh? Sí, mi hermano. Gracias, gracias. La verdad es que son varias indicaciones aquí y todas merecen algún comentario. Hacerse crecer el cabello, hacerse incisiones, tatuarse, lo de los árboles frutales, pues uno siembra los árboles con ánimo de que el primer año que haya, pues luego entrarle, pero las indicaciones de Yahweh son diferentes, ¿verdad? Y bueno, sobre las relaciones que se tengan con una sierva, etcétera. Finalmente, en esta cuestión de expiación por el pecado, pues siempre entra básicamente un animal que suple sin duda a la persona que cometió el pecado. Es interesante cómo Dios, conociéndonos finalmente en nuestra maldad, aún así, en ese amor, permitió que desde entonces ya hubiera la imagen, la idea, la representación de que realmente nosotros podíamos ser librados a causa de la sangre de un ser diferente a nosotros. Y entonces, bueno, era el tipo de la salvación que tendríamos con el Señor Yeshua. Gracias. Pues qué interesante sigue siendo todos estos mandamientos. Y vemos aquí el 17 y el 18, que habla del amor a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y aquí hay algo que me causa un poquito de, no duda, pero a ver qué opinan ustedes. Dice, con los miembros de tu pueblo no mantendrás enemistad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. ¿Creen que el prójimo se refiera a los miembros del pueblo de Israel o a todos en general? El prójimo es Yo pienso que al pueblo de Israel. ¿Elvira dijo algo? ¿O quién dijo? Sí, yo pienso que tu prójimo es el de al lado, o sea, todos vamos, de alguna manera. ¿Y mi papá dijo que Israel? Sí. Estoy tratando de conseguir la cita de Mateo, donde dice que hagamos bien, pero de manera especial a los de casa. Yo pienso que a los miembros. Sí. A los miembros. Yo también creo que se refiere específicamente, o sea, nuestro prójimo es los miembros de Israel. Pero no se nos dice que dejemos de amar a los enemigos. Los enemigos sabemos que son los de afuera de la casa de Israel. Entonces también se nos pide que amemos a nuestros enemigos. Pero en este caso, como que prójimo no se le llama prójimo. No sé si me di a entender. Todos. ¿Cómo? O sea, quiere decir a todos. O sea, no puedes amar a un asesino.
No, sí, sí puedes amar a un asesino. Más bien debes de amar a un asesino. Pero si no es miembro, ¿no? Pero es tu enemigo. Hay que recordar que el sentido del amor en la Biblia no es que sientas bonito. Por ejemplo, no sé, algún asesino muy malo que te venga a la mente. Y no es, el amor no es que sientas bonito por él, que lo veas y suspires, es tan bonito que sientes. No, el amor es de que si lo ves que se cae, ese asesino de lo peor, tú lo ayudes a levantarse. Si ves que tiene alguna necesidad, tú vayas y le lleves alguna despensa. Pero Ay, me... ya. Chica suspira, pero por su gato. Si me dejan compartirles lo que dice en mi versión, el Adelante. 17 y el 18 del Levítico 19, dice, no odies en tu corazón a tu hermano, sino reprende a tu prójimo francamente, para que no cargues pecado por causa de él. No tomes venganza sobre o cargues rencor contra ninguno de tu pueblo. Entonces sí estamos hablando de Israel. Más bien, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Entonces, sí se está refiriendo a Israel. Sin embargo, pues tenemos, esto es altamente transferible, ¿no? Porque estos mandamientos, porque estas ordenanzas, porque al ser santos, al ser obedientes, al tener misericordia de los que no son de Israel, que se les comparte quién es su Mesías, nuestro Mesías, estamos haciendo esto, ¿no? Hay a quienes amamos con nuestro corazón, pero no son de Israel, ¿sí? Y siempre buscamos cómo estarles pidiendo, mostrándoles, escuchándoles, que escuchen, que presten atención a quién es nuestro Mesías, ¿sí? Entonces, la obediencia y la aplicación práctica traspasa el rubro de Israel. Para mi conclusión. Sí. Debemos de ser santos. Así es. Creo que aquí la diferencia entre amar a tu prójimo y amar a tu enemigo reside en la intensidad. Por ejemplo, cuando se habla del prójimo, estamos hablando, ya quedamos o concluimos que el prójimo se refiere a los miembros de la casa de Israel. Y la intensidad para amar al prójimo, o sea, a los miembros de la casa de Israel, es como a uno mismo. Debemos de amar a los hermanos de la casa de Israel como a uno mismo. Y a los enemigos solamente se nos pide amor. Entonces, ¿sí se fijan que hay una diferencia en la intensidad? Ajá. El amor al enemigo es como servicio cuando esté caído, cuando esté en necesidad. Y el amor para el prójimo, para los de la casa de Israel, es como a uno mismo. Uno no se anda amando solamente cuando tiene uno necesidad, ¿no? Siempre uno se quiere bañar, uno se quiere perfumar, uno quiere comer lo más rico posible. Entonces, con esa intensidad debemos de amar a los de la casa de Israel. Creo que ahí está la diferencia. Pues sí, sí es cierto. Si se está ahogando un asesino, de todos modos voy a intentar salvarlo. Ajá, exactamente. ¿Me permiten leer lo que dice
la Latinoamérica. Sí, claro, adelante. No odies en tu corazón a tu hermano, corrígelo, más bien. Con esto no llegarás a cometer faltas contra tu prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus compatriotas, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahweh. Así es. Ahí se refiere otra vez como el prójimo, como si fueran los compatriotas. ¿O cómo lo entienden? Yo hace pocas semanas estuve viendo eso, metiéndome a las palabras, ¿no? Y se me hizo curioso que prójimo en inglés y en alemán significa vecino. Y prójimo también como próximo, ¿no? El que está junto a ti. Ajá. Y pues se me hizo curioso de que no necesariamente tiene que ser tu hermano, tu primo, tu familiar o tu pariente, sino cualquiera que esté junto a ti. Ok, en ese sentido sí, como definición de la palabra, pero como contexto, Es más amplio, ¿no? Porque no puedes nomás encasillarlo en tu neighbor. ajá, digo, como contexto aquí en la Biblia, está hablando primero del pueblo, con los miembros del pueblo, o como dicen la latinoamericana, con los compatriotas, y luego se va al prójimo, o sea, no son diferentes el prójimo y los compatriotas. Ajá. Y también estoy pensando en la cita que dice mi papá de que hay que darle prioridad a los de casa. A ver, ahorita. A ver si lo encuentro rápido. Mientras, ¿alguien quiere comentar? ¿O Elvira? Respecto a tu versión. No, me llama la atención cómo hay variantes, ¿no? De palabras de alguna manera. Es lo que quería compartir. Ajá, el término compatriota. Uh-huh. Ok. Cierto es. Así es. A ver si es el versículo. ¿Cuál era la idea del versículo que decías? El de compatriota, Hay que servir a todos, pero en especial a los de tu propia casa, a los de casa, o a los tuyos, o algo así. Pensé que estaba en Mateo, pero no, haciéndolo un cuento rápido. ¿qué versículo era, Arthur? Lo estamos buscando, ¿no? Pero sí dice específicamente que debemos de buscar el bienestar de los de casa. De los de casa refiriéndose a nosotros como Israel, pues. No, incluso puede ser literal también. O sea, en tu familia. Sí. Tu casa. Es que debes Ajá. ver si hay necesidad, Sí. a tus hermanos, sobrinos, primos, lo que sea, primero ahí, Ajá. porque Sí. es tu sangre. Exacto. De hecho, ese es el orden. Primero los de casa, los consanguíneos, ajá. Luego los de Si casa. alguien tiene necesidad en casa, empezar Ajá. ahí. Luego los de casa de Israel y finalmente el resto del mundo. De hecho, algo bien interesante que ya habíamos leído también, creo que hace una semana, donde dice que no hay que dar preferencia al pobre. Aquí habla específicamente en los juicios,
pero la verdad es de que no hay que, dice, no serás parcial en el juicio. Y, por ejemplo, suena muy bonito que hay que darle prioridad a los pobres, pero eso no es bíblico. Por eso hay tantas diferencias sociales y económicas, porque se da preferencia a unos más que a otros, ¿no? Desde siempre. Entonces, si no se diera preferencia a unos más que a otros, se empezaría a emparejar las cosas. Así es. Y es que como ven uno también, tantos vagos Sí. y drogadictos y borrachos y todo eso son los más pobres, pues, que andan pidiendo o están ahí tirados. Y da lástima, pero da al mismo tiempo se siente corajito. ¿Por qué no trabajan? Aunque sea limpiando vidrios. No, es que se acostumbran a que la demás gente los mantenga. Sí, les tienen que dar. Se hace Piensan que es obligación un círculo vicioso, ¿no? Luego hasta se enojan cuando uno les ofrece trabajo. No, cuidado, porque hasta... O si les das poquito, hasta te lo avientan. También. Hasta exigentes son. Sí. Sí. Bueno, seguimos entonces. Sigue del 19:33 al 20:7. ¿Quién lo quisiera leer? Cuando algún prosélito resida entre ustedes, no lo maltratarán, sino que lo considerarán como uno de ustedes. Amarán como a ustedes mismos a los prosélitos, que residan entre ustedes, porque también ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh, su Dios. No cometerán injusticia en el juicio, ni en la balanza, ni en ninguna otra medida de peso o capacidad. Balanza justa, peso justo, medida justa e injusto tendrán. Yo soy Yahweh su Dios, que los saco de la tierra de Egipto. Por tanto, guarden todos mis mandamientos y todos mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy Yahweh. Habló Yahweh a Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel, se le dará muerte irremisiblemente a cualquier varón de los hijos de Israel o de los prosélitos que residan en Israel, que vierta de su semen a mujer extranjera. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi ira contra ese varón, exterminándolo de entre su pueblo, por cuanto echó su semen en una mujer extranjera, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos en cuanto a ese varón que vierta su semen en la mujer extranjera para no darle muerte, entonces yo mostraré mi ira contra tal persona y contra su familia, exterminándolo a él y a todo el que se extravíe en pos de él, pues se extraviaron de en medio del pueblo tras mujer extranjera. Respecto a la persona que recurra a los espíritus de los muertos y a los adivinos para extraviarse tras ellos, yo pondré mi ira contra tal persona, exterminándola de entre su pueblo. Santifíquense pues y sean santos, porque yo soy Yahweh su Dios. Guarden mis mandamientos. Hasta el 7. Entendí 27, perdón. Pues mi comentario es que, bueno, aquí ya se aclaró más que hay que amar al prójimo y al extranjero como a uno mismo, pero que habiten con nosotros. O sea, yo lo entiendo como, bueno, sí, siguen siendo como hermanos. O sea, como israelitas nos referimos obviamente a los que tienen la misma fe. O sea, el pueblo de Israel, o sea, Israel es los que creen en Yahweh, los que tienen a Yeshua, no los que residen en Israel o los que nacieron allá. La importancia de ser justos
y derechos en todo y en los negocios y en todo, para que Yahweh nos bendiga. Y cómo firma siempre al final Yahweh. Había leído que cuando al final de un versículo dice yo soy Yahweh su Dios, es que directamente él habló esa palabra así con voz y la escribió Moisés. Y pues está bien fuerte lo de las penas contra la inmoralidad, porque qué bueno que, imagínense si ahorita se aplicara esto, de los que andan en yugo desigual o que adulteran, y más con una mujer que obviamente ni siquiera obviamente hija de Dios, ya hubiera muchos muertos, porque para Dios eso es lo peor. Más que por el COVID. Y eso sí está súper fuerte, ¿no? Ya hemos leído muchos años las parashás así, pero hay veces que leo y digo, ay, esto ya lo había leído, pero sí se me hace súper fuerte esto, de cómo condena a Dios a tomar a la ligera lo que es la genética de una persona elegida por Dios, de alguien que es de su pueblo, alguien que es su hijo. Tiene que ser santo y cuidar esa semilla, porque esa semilla es santa. Y sí se me hace muy fuerte eso de exterminar, y el que no lo extermine también contra ellos me voy y contra su familia. Entonces, sí se me hace bien fuerte esta parte. Y el pecadote que es recurrir a los espíritus de los muertos, ahorita que también es súper común eso. Sí. ¿Cómo lo condena Dios esto, Exterminándola de su pueblo, o sea que los tienen que sacar del pueblo. Esto sí no los manda a matar, pero sí los dice que ya no pueden estar cerca de su pueblo, pues ya. Como le hizo a Caín, ¿no? Que lo mandó fuera. Lo exilió. Sí. Y como indica al final, en el 7, santifíquense pues y sean santos, porque yo soy Yahweh su Dios. O sea que esto es ser santo. Obedecer esto en especial también, de cuidar tu genética, de cuidar con quién te relacionas, todo eso. Aquí volviendo al amor de los extranjeros o del prójimo como a nosotros mismos, o sea, yo sí alcanzo a ver aquí, sigo viendo una diferencia. Dice, amarán como ustedes mismos a los prosélitos que residan entre ustedes. Y luego acá abajo dice también que si un prosélito, donde dicen, dice, se le dará muerte, en el capítulo 22 dice, di a los hijos de Israel, se le dará muerte irremisiblemente a cualquier varón de los hijos de Israel o de los prosélitos que residan en Israel, que vierta de su semen en una mujer extranjera. O sea, sí hay diferencia entre unos extranjeros llamados prosélitos y otros extranjeros simplemente llamados extranjeros. La diferencia podría ser, aquí en el diccionario dice prosélito, persona que se ha adherido recientemente a una causa, una ideología, una colectividad, un partido político, etcétera. Persona que se ha convertido recientemente a una religión, etcétera. Entonces, un prosélito es un extranjero que ya está obedeciendo las leyes de Yahweh y ya es tomado como un natural, un israelita natural. La diferencia es que hay que recordar el contexto, que aquí Moisés traía a muchos egipcios y de otros pueblos que se fueron adhiriendo, y que Moisés le preguntó a Yahweh, ¿qué voy a hacer con estos que no son israelitas de sangre? Y Yahweh dijo, pues si obedecen, serán del mismo pueblo. Entonces, esos son los prosélitos, los que recientemente se habían adherido al pueblo de Israel. Entonces, definitivamente eran, pues ya de la casa de Israel.
ya no como extranjeros, por eso sí hay una diferencia entre prosélito y extranjero. Sí, sí, dice aquí, cuando algún prosélito resida entre ustedes, no lo maltratarán. O sea, un convertido, pues, ¿no? Un recién convertido. Un recién convertido. Sino que lo considerarán como uno de ustedes. Y luego sí, se amarán como ustedes mismos a los prosélitos. O sea, no cualquier extranjero, tienes razón. Tenía que ser alguien convertido y que ya iba a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, para que no hubiera discriminación entre los de sangre y los adheridos, pues. ¿Alguien más quisiera comentar? Me parece conveniente que nos quedemos con claridad acerca del término tu prójimo, ¿sí? Sobre todo porque con las teorías del maligno de las corrientes sociales, humanistas y cosas por el estilo para manipular a la sociedad y estos términos se utilizan de manera inadecuada y se traslada por las iglesias, se traslada ese término, ¿no? Y se dice, prójimo es el que está a tu lado, trátalo bien, es el que está sentado junto a ti, dale la mano, salúdalo. Y aquí hemos tenido el ejemplo de la raíz de su significado, la importancia que tiene para Yahweh nuestro prójimo. Como pueblo de Israel que somos. Sí, parece una palabra simple, pero creo que sí es de mucha importancia, así como usted dice, porque precisamente llevando el hilo, como dicen, de su aporte, es que ahorita la corriente es lo que ya sabemos que tiene que suceder, el nuevo orden mundial y todo eso, sin fronteras, ciudadanos del mundo, etcétera. Entonces, para esa corriente, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, una sola tierra sin fronteras, sin divisiones, etcétera. Y recordemos que nuestro Yahweh sí establece fronteras. Exactamente. Yahweh sí establece fronteras. Para Yahweh sí hay una diferencia entre su pueblo y los demás pueblos. Entonces sí es muy importante considerar quién es nuestro prójimo. Así es. Ajá. Es que caras vemos, corazón no sabemos. Además, sí. cada personaje está contaminado de todas sus vivencias en esta orbe y y actúa de distinta manera. Entonces, no puedes, ahorita ya no podemos ni siquiera confiar en el de al lado. Vas al banco, vas al Walmart, etcétera, y no sabes si se te acercan con el afán de mortificarte de una u otra manera, ¿no? O sea, ya está pesado. Y sientes el ambiente denso. Esa es la palabra, denso. Porque yo sí he tenido que salir y aguas, yo la verdad, siento temor. Siento temor. Es bueno.
Así es. Pues bueno, seguimos entonces. Sigue 27. Sigue del 28 al 27. Es la última lectura. ¿Quién la quisiera leer? Ya lo tengo. Muy bien. Del 8 al 27. Nomás les recuerdo mi versión, es diferente. Observen mis ordenanzas y obedézcanlas. Yo soy Yahweh, quien los aparta para ser santos. Una persona que maldiga a su padre o madre será puesta a muerte. Habiendo maldecido a su padre o su madre, su sangre estará sobre él. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, esto es, con la esposa de un prójimo paisano, ambos, el adúltero y la adúltera, serán puestos a muerte. El hombre que vaya a la cama con la esposa de su padre ha deshonrado sexualmente a su padre y ambos de ellos serán puestos a muerte. Su sangre está sobre ellos. Si un hombre va a la cama con su nuera, ambos de ellos serán puestos a muerte. Ellos han cometido perversión y su sangre está sobre ellos. Si un hombre va a la cama con un hombre como si con mujer, ambos de ellos han cometido una abominación. Ellos serán puestos a muerte. Su sangre está sobre ellos. Si un hombre se casa con una mujer y su madre, es depravación. Ellos serán puestos a muerte por fuego. Ambos, él y ellas, para que así no haya depravación entre ustedes. Si un hombre tiene relaciones sexuales con un animal, él será puesto a muerte y matarán al animal. Si una mujer se acerca a un animal y tiene relaciones sexuales con él, matarán a la mujer y al animal. Su sangre será sobre ellos. Si un hombre toma a su hermana, la hija de su padre o la hija de su madre, y tiene relaciones sexuales con ella, y ella consiente, es una cosa vergonzosa. Serán cortados públicamente. Él ha tenido relaciones sexuales con su hermana y él cargará con las consecuencias de la maldad de ella. Si un hombre va a la cama con una mujer en su periodo menstrual y tiene relaciones sexuales con ella, él ha expuesto la fuente de su sangre y ella ha expuesto la fuente de su sangre. Ambos de ellos serán cortados de su pueblo. No tendrán relaciones sexuales con la hermana de su madre o la hermana de su padre. Una persona que hace esto tiene relaciones sexuales con un pariente cercano, ellos cargarán la consecuencia de su maldad. Si un hombre va a la cama con la esposa de su tío, él la ha deshonrado a su tío sexualmente. Ellos cargarán con las consecuencias de su pecado y morirán sin hijos. Si un hombre toma la esposa de su hermano, es inmundicia. Él ha deshonrado a su hermano sexualmente. Ellos morirán sin hijos. Ustedes observarán todas mis ordenanzas y estatutos y actuarán por ellos para que la tierra donde yo los estoy llevando no los vomite. No vivan por las costumbres de otras naciones que yo estoy echando delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas, lo cual es la causa que yo los detesté. Pero a ustedes yo he dicho, ustedes heredarán la tierra de ellos. Yo los daré a ustedes como una posesión, una tierra que fluye con leche y miel. Yo soy Yahweh, su Elohim, que los ha apartado de otros pueblos. Por lo tanto, ustedes distinguirán entre animal limpio e inmundo y entre ave limpia e inmunda. No se hagan detestables con un animal, ave o reptil que yo he separado para que ustedes los consideren inmundos.
Más bien, ustedes, pueblo, serán Kadoshim, o sea, santos para mí, porque yo, Yahweh, soy Kadosh, Él es santo, y yo los he apartado de todas las naciones para que ustedes me pertenezcan a mí. Un hombre o una mujer que es un espíritu medium o hechicero será puesto a muerte. Ellos lo apedrearán de muerte. Su sangre será sobre ellos. Gracias. ¿Algún comentario? Bien, pues la tierra nos está vomitando gracias a todas las cosas horribles e inmundas que sabemos que suceden, que escuchamos, que salen en las noticias, en los periódicos, que nos cuentan de boca a boca, que nos enteramos de una u otra forma. No solo por el tiempo que estamos pasando, ni porque ya sean elementos establecidos, sino que nos está vomitando porque hemos hecho todo, se ha hecho todo lo que se menciona desde el capítulo 17, el versículo comienza con la prohibición de comer sangre. Estoy recordando lo que comentaste hace rato. La inmoralidad, sangre, escuchando, se toca sangre y se le está cortando. Se le está cortando. No se oye. Ya está lloviendo por allá. Nos quedamos donde dijo de la sangre. Bien, ya. Ajá. Y todo es el pecado entre la sangre. Déjale, le hicieron. No, hijo, no, espérese. Se le cortó. Es bien interesante lo que está diciendo. Se cortó totalmente. De hecho, se desconectó. Yo creo que se le fue el internet. Es que aquí empezó un aironazo y ellas viven relativamente cerca de aquí. Y empiezan los aires y las lluvias y se va el internet. Ah, ya se conectó otra vez. ¿Ya se conectó otra vez? Ya regresó en su internet. Sí, ya. Ok. Entonces, bueno, rápido cierro que no es una coincidencia que esté aquí Azazel, porque, bueno, pues es el demonio de todas estas perversiones de sangre. Pobres de los que se llaman Azael, lo siento. Y bueno, concluyo con que el versículo 20 del capítulo 20, el versículo 26 dice, ustedes, pueblo, serán Kadoshim para mí, porque yo soy Yahweh, soy santo, y yo los he apartado de todas las naciones, para que ustedes me pertenezcan a mí. Entonces, somos parte de Israel, entre nosotros tenemos nuestro propio prójimo, y pues la tierra nos está vomitando. Eso sí es muy cierto, que la tierra ya está cansada y nos está vomitando. Ya está cansado de tanta maldad y de tanta desobediencia. Sí. Y qué interesante el versículo 23 que dice, no andarán en las costumbres de los pueblos que yo arrojo de delante de ustedes, ya que ellos hicieron todas estas cosas y me hastiaron con ellas. Entonces, definitivamente debemos de cuidarnos
todos los aspectos de nuestra vida. Y para eso son precisamente los mandamientos que Dios nos da, porque son las leyes, los reglamentos con los cuales nos debemos de regir, incluso con la comida. Fíjense qué importante es la comida, cómo hacer distinción entre lo inmundo y lo puro, de lo limpio. No debemos contaminarnos ni por actos inmorales, ni por comida. Y en el 26 remata diciendo, me serán santos, porque yo soy santo. Los aparté de entre las naciones para que sean míos. ¿Qué caso tendría que nosotros ignoráramos los mandamientos de Dios si Él los puso para hacer una separación entre su pueblo y las demás naciones? Entonces, pues esto que sea de reflexión, si realmente queremos ser diferentes, si realmente queremos tener un buen testimonio ante los demás, pues debemos ser obedientes, debemos de efectivamente marcar una diferencia entre nosotros, a dónde pertenecemos y las demás naciones. ¿Alguien tiene algún otro comentario final? Respecto a lo que dice nuestra hermana Ada, en Romanos 8, 22 y 23 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, ya no nos aguanta la creación, efectivamente. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sé que esto ya no nos aguanta, ya no nos soportan. De hecho, la misma naturaleza, la creación, fue maldecida por causa nuestra. Eso lo vemos en Génesis. Entonces, la misma generación es maldecida o maldita, pues, por causa nuestra. Entonces, obviamente, y le seguimos arruinando más y más y más la naturaleza de la creación. Entonces, ya no nos aguanta, efectivamente, ni en el mundo material, que es la naturaleza, y mucho menos en el mundo espiritual. Porque curiosamente, debido al orden espiritual negativo que el hombre trajo a la naturaleza, es que hay los efectos de devastaciones, de huracanes, de terremotos, de todo eso. Claro, se explican científicamente, de acuerdo, pero el origen es de tipo espiritual 100%, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Alguien más quiere dar su comentario final? Bueno, pues ¿qué les parece si ahora sí ya se metió el sol, ya se puso el sol? Ahora sí ya oficialmente estamos dentro de Shabbat. ¿Qué les parece si tocamos el shofar para agradecerle a Dios? David. David. Muy bien. Bien, Yashua. Bravo, Josh. Bien Es hecho, campeón. el chofarista oficial. Entonces, si quieren, podemos orar para terminar esta reunión y agradecerle a Yahweh, nuestro Dios, que nos permite iniciar un nuevo Shabbat. ¿Alguien quiere orar?
¿Nadie? Bueno, yo si quieren. Gracias, Señor Dios, Yahweh. Gracias que nos permites estar reunidos. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Yahweh de los ejércitos. Gracias porque nos permites llegar a otro Shabbat, a otro día de reposo, a otro día santificado por ti. Gracias, Padre, porque nos has permitido leer tu palabra, entender un poco más de tus mandamientos. Gracias, Señor Dios, porque tú nos elegiste a nosotros y a través del sacrificio que hizo Yeshua en la cruz, fuimos injertados en tu pueblo, Señor, y gracias por tus leyes, tus estatutos que tú nos diste para que fuéramos diferentes a las demás naciones. Gracias, Padre, porque tenemos salud. Gracias, Señor, por tu provisión y gracias por nuestra familia y por la familia espiritual también. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que estamos presentes y a las familias representadas. Permítenos disfrutar este día de reposo en tu presencia. Permítenos descansar, permítenos dejar atrás todo cansancio emocional, físico y permítenos sentir tu presencia. Te pido que bendigas a tu pueblo Israel, a tu ciudad Jerusalén. En el nombre de Yeshua, te lo pido y te doy gracias. Amén. 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 Ahora David quiere tocar el shofar. A ver. A ver, David, échale. Ahí va, ahí va. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso. Muy Muy bien, bien. David. Felicidades.